Tengan ustedes muy buenas tardes, noches, mañanas, depende cuando vean este programa. Bueno, estamos en Solo pero bien acompañado, la segunda temporada. Esta segunda temporada tiene sorpresas, vamos a hacer algunas entrevistas y el primer invitado es muy especial. Particularmente lo quiero mucho porque es parte de la familia, pero no está aquí presente por ser familiar, sino por su trabajo como empresario, por su trabajo en el municipio de 3 de Febrero también, durante 8 años como concejal, y aparte es hincha de Boca, padre de 2 hijos, así que lo recibimos con un gran aplauso al señor Martín Jofré. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Hincha del pincha de Casero también. No nos olvidemos que estamos peleando ahí el octogonal ahora. Exactamente, sí, de pincha desde chico. De toda la vida también, de toda la vida. De los dos, de toda la vida. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de la Tuerca Stream. Hijo también de presidente del pincha, ¿no? Y mi viejo fue presidente del año 85. Nosotros ya íbamos desde antes, hacía la voz del estadio ahí. Nos trepábamos con Hernán. Y creo que alguna vez habrán ido ustedes también a poner la voz del estadio, unas bocinas gigantes que se ponían a hacer la voz del estadio, que la hacía tanto en Estudiante como en Chaca también, en Chacarita. Y en el año 85, creo que Estudiante queda céfalo, no había presidente, y bueno, le piden a mi papá que sea presidente de Estudiante. Y así arranca toda esa aventura. Inclusive, ahora en mi memoria se viene que fue la única vez que, creo, corregime si no, la única vez que Maradona vino a Chaca. Sí, la única vez que jugó un partido en la cancha Estudiante. Bueno, en esa época, después del 90, segunda vez que volvía a la presidencia de mi papá, estaba difícil la cosa para los clubes, no les alcanzaba para pagar los sueldos. El Diego era técnico de Mandillú. Mi papá lo fue a buscar para pedirle una mano, para hacer un partido a beneficio. Se ayudó también a entidades intermedias y para poder pagar los sueldos que el club le debía a los jugadores, ¿no? Y el Diego le dijo, sí, Presi, cuente conmigo. Y ese día me acuerdo que yo ya tendría, me acuerdo, un poco más de 15 años, ya era enfermo Maradona, lo acompañaba para todos lados, firmó la bandera de Estudiante, hay una foto que está Hernán y yo, y él está firmando una bandera del pincha en el vestuario de Estudiante, así que sí, fue la única vez que fue Estudiante y quedó para la historia. Y desde ahí, digamos, tu pasión desde chico con Estudiante, con Boca, con el fútbol, y después de grande estuviste también muy ligado a Estudiante, ¿no? Sí, no, la pasión empezó desde chico, o sea, mi viejo era presidente, imagínate, nosotros éramos chiquitos y vivíamos dentro de los vestuarios, en los micros con los jugadores, recorríamos toda la B metropolitana en ese momento, que era una B que jugaban Chaca, Chicago, Atlanta, o sea, era una B grosa, por llamarlo de alguna manera. Todos los clubes tenían mucha gente, iba mucha gente a ver al pincha también, peleábamos campeonatos. Entonces obviamente para nosotros que éramos chicos, a veces hasta íbamos a las concentraciones con los jugadores y ya éramos fanáticos y enfermos. Y de Boca, obviamente mi viejo nos llevaba a la cancha siempre, nos poníamos, me acuerdo, en la platea media, en la reja pegado a la 12 y nos la pasábamos cantando ahí. Entonces obviamente, como para todo chico está hoy en día, que comparte cosas con su papá, con sus hermanos, el fútbol te hace ser así apasionado. ¿Qué lugar ocupa el fútbol en tu vida en general? Y mira, yo quise evitar que el fútbol ocupara en mi hijo el lugar que ocupó en mí y en mi hermano, porque éramos enfermos de ambos clubes, sufríamos, festejábamos cuando nos iba bien y sufríamos mucho cuando perdíamos. Yo he llegado perdí a Boca y me quedaba 3 días dentro de mi casa sin salir. Una vez Boca perdió un campeonato y estaba ahorrando plata para comprar una moto en esa época, no sé si te acordás, en Santo Lugares. Todo el mundo tenía su famosa XR, sí. Y yo estaba juntando plata para comprar la moto y me faltaba poco y Boca perdió un campeonato y me gasté toda la plata haciendo una bandera gigantesca que decía Santo Lugares de Boca. No, el fútbol ocupó siempre un lugar muy importante para mí. Después, en un momento, yo me empecé a hacer amigo de los jugadores. Vos te acordarás, mis amigos Román, de Carlito, de Gago. Cuando decís Román, decís Riquelme, sí. Decís Tevez. Sí, en realidad el primero que me hago amigo es de Carlitos Tevez, que lo conocía de acá, del barrio, de los boliches, de San Martín. Él me presenta a Román, me hago muy amigo de Román. Y la verdad que cuando me empecé a hacer amigo de los jugadores, compartía mucho más con ellos otras cosas y me empecé a dedicar más al trabajo. Y empecé a dejar un poco de lado el ir a la cancha, el fanatismo por el fútbol. No sé, porque fueron cosas que se fueron dando juntas. Y estuve casi 10 años alejado del fútbol, sin ir a la cancha. Bueno, tu vida también te llevó mucho al trabajo en gestión. Sí, obvio, ¿no? Entre primero mis negocios. Empecé con mis propios negocios. Después la política, de involucrarme en la política. Y después la gestión, 8 años de concejal, 2 años manejando la Secretaría de Seguridad.
me alejé. Y los hijos también, porque la realidad es que cuando nació Haas, para mí cambiaron un montón de cosas. Yo dejé quizás de hacer un montón de cosas que hacía antes, mismo del trabajo. Para mí Jazmín fue un cambio rotundo, o sea, desde que nació vivía con ella para todos lados, como ahora lo hago con Santi. Y cuando nació Santi, los primeros años seguía pegado a Jazmín, ahora obviamente me reparto entre los dos, pero lo acompaño quizás más a Santi en este tema del fútbol. Y cuando nació, yo no quería que se enfermara del fútbol como nos habíamos formado todos, ¿no? Primero quiso ir a jugar básquet, lo llevé al Sarmiento, fuimos a jugar al básquet al Sarmiento, estuvo yendo un mes, no sé, 2 meses, hasta que no quiso ir más. Y después cuando ya él tenía 6 años, recién ahí me dijo, papá, quiero jugar al fútbol. Lo llevé a Estudiantes, lo llevé al Pincha, me acuerdo que estaba Pochito Roja, que falleció, un ex jugador de Pincha, un tipazo. Él estaba encargado de las escuelitas y de las inferiores. Y el primer día que entró Santi agarró la pelota y empezó a jugar, ¿viste? Le pegaron una patada, se raspó la rodilla, lo atendió, Pochito lo atendió todo y me dijo, este juega. Y dije, no jugó nunca, le digo, ¿viste? O sea, le digo, la verdad que es la primera vez que lo traigo. Y me acuerdo que volvimos de ahí y él fue a la casa de Hernán, de mi hermano, a mostrarle que se había raspado las rodillas, ya estaba todo vestido de fútbol como si fuese un jugador de fútbol. Y bueno, y a partir de ahí, después quiso ir a la cancha de Boca y empezamos a ir al Pincha. Agarró una etapa que Boca sale campeón, 2022, Boca sale campeón, el Pincha casi asciende, nos roban la final del ascenso, Argentina sale campeón del mundo, o sea que su primer año de fútbol, todo festejo. Me acuerdo de los Estudiantes, sí, que fue como un robo. Ah, tremendo, lo que nos hicieron fue tremendo. Sí. Y igual veo yo... Lloraba, hay una foto de él en la cancha de Estudiantes, la primera vez que perder a Estudiantes, creo que pasó un año cuando y hay una foto que nos sacó Martín Loaiza. Es un genio, un fotón, que le está llorando, está Morrán y yo explicándole que de esto se trata el fútbol, o sea que no vas a festejar toda la vida, que vas a sufrir, vas a festejar y bueno, y es lo lindo. Y ahora el fútbol otra vez volvió a ocupar. Sí, un lugar central, ¿no? Lo llevas, lo traes a todos lados, juega muy bien aparte. Y empezó a jugar, es chico todavía, salió zurdo, o sea, ¿quién salió zurdo? Ama el fútbol. Él para ir al colegio, para levantarlo, tenemos que estar, dale, que se levanta. Los domingos juega a la mañana, se tiene que levantar a las 7:30, 8 de la mañana, se levanta solo, se prepara el desayuno prácticamente. Él tiene sus bolsos para la ropa, se mueve como si fuese un tipo profesional. Juega al Independiente, entrena 3 veces por semana, 2 horas. Y juega los domingos a la mañana con Independiente. A todos lados, Wilde, entrenamos en Wilde. Ahora estaba jugando también Fadi, la liga de zona sur, que lo invitaron sus amigos de Independiente a jugar ahí, una liga espectacular para aprender un montón de cosas en América del Norte. Y juegan Kimberly, Gran Devoto, con sus amigos también, futsal y baby fútbol, así que imagínate lo que es. Está a 2000, y vos no querías al principio. Y ahí estoy, viviendo para el fútbol y para él. La sangre tira. Igual yo te digo que lo hago feliz, o sea, estoy contento. Y hablando de fútbol y de tus amistades, digamos, dentro del fútbol, ¿qué opinas hoy de la realidad de Boca, por ejemplo? Más sé que ahora no estás tanto... No, es que yo a Román lo conozco muy bien, fui muy amigo, y de Cristian también. Con Cristian viví un año entero, vivimos en un departamento que era de Román. Me fui a España con Román, lo llevé a Fernán, fue Cami, allá. Y lo conozco bien como persona. Cuando empezó, yo hacía también rato que no nos veíamos muy seguido, no nos habíamos peleado ni nada, pero a mí había distintas cuestiones y formas de manejo que no me gustaban y ya estaba más grande. Y cuando Santi quiere empezar a ir a ver a Boca, le hablo a Cristian, sí, venite, que esto que lo otro, vamos con Haas, con Hernán y con Santi. Nos esperó él, nos hizo entrar, después nos invitaron al entrenamiento, le regalaron una remera a Santi toda firmada, vimos a todos los jugadores. Obviamente espectacular y recontra agradecido. Y después me invitaron, estuvimos con Román, empezamos a charlar de fútbol. Cuando empezás a charlar y no opinás de la misma manera que ellos, ya las caras cambian. Y después algunos intercambios por WhatsApp, esto que el otro, nos fueron alejando. Después en un momento me enojé más por una cuestión personal que otra cosa. Después le volví a mandar mensajes a Cristian cuando me parecía que las cosas se estaban haciendo mal y terminamos discutiendo mal. Y bueno, y hasta ahí yo realmente, uno porque es amigo cree que a veces se tiene que callar la boca y no opinar, pero antes que todo está Boca para mí, nosotros fuimos enfermos de Boca toda la vida. Y entonces cuando sentí que ellos rompieron quizás un código de amistad, yo me sentí en la libertad de poder opinar. Y empecé a opinar y creo que no me equivoqué, porque fui de los primeros que empezó a decir Boca va por mal rumbo, mientras esto no cambia, hay
hay una mala energía dentro del club, todos esperan a que Román o Cristian son las únicas dos personas que manejan Boca y hacen lo que se le canta. Yo tenía amigos jugadores también de hoy en día y sabía la problemática de que si no pones el representante que ellos te recomiendan, dejas de jugar y empezás a tener problemas, y todo lo que pasa en Boca, que el mundo Boca lo sabe. Hay muchos que son fanáticos de Román y les cuesta admitirlo y les duele admitirlo, y yo lo entiendo, porque quizás si a mí me hubiese pasado con el Diego, quizás me hubiese pasado algo parecido. Para mí Román fue más un amigo que un ídolo. O sea, para mí fue más amigo que ídolo. Sin ninguna duda es un ídolo y yo lo admiro, pero para mí Palermo es un ídolo igual o más que Román. Carlitos es un ídolo igual o más que Román. Y con Carlitos sí sigo teniendo una amistad. Y entonces, bueno, cuando vos les empezás a marcar las cosas y ves que vos cambiás a normal y que todo está mal y que todo está mal, obviamente yo soy una persona pública y lo empiezo a manifestar. Me vinieron a ofrecer involucrarme en la elección anterior, no me involucré, más vino la oposición. Me junté con Marcelo London y les dije, ahora van a perder, o sea, no es momento para enfrentarlo en esta forma, ni que lo que estaban haciendo estaba mal también. Digo, vos no le podés clausurar una tribuna, no le podés suspender la elección. Lo peor que vos le podés hacer al hincha de Boca es quererlo domar. O sea, el hincha de Boca se va a rebelar siempre y contra esto se va a rebelar. Van a perder, y perdieron. Sí. Y bueno, y ahora ya acá estamos, ¿no? Sos de calcular y esperar el tiempo para cada cosa, ¿no? Sí. ¿Lo ves como una particularidad tuya eso? Lo digo por la política también, ¿no? Porque en la política fuiste 8 años concejal, abriste un partido, Nuevos Aires 3 febrero. ¿Sigue ese sello funcionando? Está, en las últimas elecciones no participamos, habría que acomodar algunas cosas, pero justo los otros días me habló el abogado que me lo lleva, me dijo, hay que ponerlo al día, sí está. Y con respecto a tu carrera política, digamos, 8 años nada más o menos trabajando como concejal, para ir un poco a hablar de ese tema de 3 de febrero y el barrio en sí. ¿Qué te dejó esos 8 años de laburo? ¿Qué te dejaron? ¿Qué aprendiste? ¿Qué es lo que más sentís que la gente necesitaba o necesita hoy? Digo, no, ya vamos a hablar de la actualidad, pero sí. Esa experiencia tuya, ¿creciste como persona? ¿Qué fue lo que te dejó el 8 años de laburo? Mirá, hay algo que a mí... ¿Trabajaste en la Comisión de Seguridad? Fui prácticamente el secretario de Seguridad durante 2 años, siendo el presidente de la comisión. Pero era yo quien llevaba adelante todas las políticas de seguridad y la secretaría completa. Mirá, y mucho de lo que vos digamos, de lo que tenías pensado en tu gestión que ibas a hacer, después fue lo que hizo Valenzuela. Ya antes de que yo me ocupe de la seguridad, que fue, bueno, después abordamos más el tema, que fue a raíz de una elección, ya él había abordado proyectos que eran míos, como la creación del COM, sobre todo la creación del COM, que era un proyecto mío, que él apenas asumió, se la pasó durante casi más de 2 años peleándome, diciéndome que eso no era viable. Nosotros habíamos ido con empresas importantes para hacer un desarrollo de lo que sería el sistema de seguridad de cámara, monitoreo, patrulleros, todo. Curto había recuperado la fábrica de Tucán, la había recuperado para el municipio. Y yo decía que en ese lugar se tenía que hacer el COM. Valenzuela me decía que no, peleamos, que no sé qué, que no se podía, que no era viable, que esto, que el otro. Después de 2 años, o más de 2 años, que él ya era intendente, reconoce que era un buen proyecto y lo empieza a llevar adelante. La verdad que ahí él empieza a construir una relación conmigo, porque él me invita a esa presentación. Dice adelante de todos los jefes policiales, provinciales, que en ese momento era Vidal, era gobernadora, Macri era presidente. Él dice y reconoce adelante de todo el mundo que este era un proyecto del concejal Martín Jofré, que había sido candidato a intendente y que ahora se iba a llevar adelante mediante su gestión. La verdad que obviamente, para mí, que yo venía peleando hacía muchísimos años contra Curto, contra la inseguridad y contra todo, ese reconocimiento público del intendente nuevo, obviamente empezamos a construir una relación con él. Lo mismo desde el Consejo Deliberante. Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, de si yo crecí personalmente, creo que lo mejor que me dio la política fue eso, fue el crecimiento personal, porque obviamente yo venía de lo privado, de la organización de eventos, de los boliches, de la noche, y de un montón de cuestiones que quizás para lo que es personalmente o en la inteligencia que uno puede aplicar en distintas cuestiones o cuestiones que uno aprende, estudia, no las iba a hacer para lo que yo me dedicaba. Entonces la política, cuando la empecé a descubrir, me empezó a apasionar. Hubo
Hubo algo que te hizo entrar en la política, por lo que recuerdo yo, ¿no? Hubo un hecho concreto que te hizo decidir o terminar de decidir. ¿Qué había sido? Primero, O sea, porque te lo digo de verdad, sí. Yo primero arranco. Primero arrancaste la primera pregunta preguntándome si era un tipo que medía los tiempos para la política. Sí, y soy un convencido que hay que medir los tiempos para todo. Hay mucha gente que me rodeaba que no lo entendió, que creían que vos terminás una elección y tenés que seguir encima de la política. La verdad que yo no viví de la política nunca, o sea, al contrario, invertí. Eso era lo que te iba a decir. Para mi bolsillo fue perjudicial la política. Para lo personal fue algo que me hizo crecer mucho. Al lado de los negocios, enfrente de los negocios que yo tengo en San Martín, vive el Turco Slayman. Estaba de Frente Renovador. Y el hijo, Juan Slayman, que hoy es concejal en San Martín, y es un amigo aparte, es un chico joven, no debe llegar a los 40, Juancito creo. Debe ser más joven todavía. Trabajaba conmigo. Venía una elección, era Iboscus intendente de San Martín, venía una elección, y el Turco Slayman le dice a Juan si podía hablar conmigo para hacer una reunión de juventud en lo que es Godofredo, que era un restaurante en ese momento. Yo recién lo había adquirido, lo había comprado y lo estaba armando. Era un restaurante muy lindo que habíamos armado. Y el candidato a intendente de San Martín era Eduardo Bustos, por el peronismo. Entonces le armamos una reunión como con 200 jóvenes, estuvo muy lindo, la primera vez que yo participaba en política. Y el Turco Slayman, que recién lo conocía, yo era el papá de Juan, me dice, ¿por qué no te involucras? Me dice, tenés habilidad para juntar a la juventud, para hablarle a la juventud, esto que el otro. Digo, bueno, en ese momento mi papá era el director de deporte de acá, de Curto era intendente. Lo voy a ver a Curto, estaba en el Cedén con mi papá ese día. Me acuerdo que estuve toda la tarde con Curto caminando por el Cedén y Hugo tenía eso de que te enseñaba el Cedén y cómo se construyó. Porque yo le puedo reprochar muchísimas cosas a Curto. O sea, realmente para mí el final de su gestión, más que culpable de él, fue culpable de quien los rodeaban y un montón de cosas que yo viví por este hecho que me preguntaste recién, que ahora lo vamos a hablar. Pero la realidad era que si vamos a hoy en día, el tipo estaba todo el día a las 6 de la mañana ahí, recibía a todos los vecinos, el distrito, agarró un distrito que te faltaban un montón de cosas y prácticamente entregó un distrito con asfalto, cloaca y un montón de obras importantes. Entonces él me contaba todo, esto que lo otro, y me acuerdo que me dijo, habla con los chicos. Juan era el director de la juventud, de Bandi, era el director de la juventud, el secretario, no me acuerdo qué. Y me dijo, habla con el Huguito, estaba también, Huguito Curto, el nieto, me dijo, habla con los chicos, hagan una bandera y tráiganla, ¿viste? Y para mí fue como que, ¿viste? No, esto no es mi idea de hacer política. Quedó ahí, armé el partido vecinal, pero armé el partido, lo había terminado todo y quedó ahí. Había pasado hace un tiempo, no sé cuánto tiempo. Y seguí con lo mío. Y bueno, un día pasa lo peor que me pasó en la vida, o sea, el peor hecho que me pasó en la vida. Yo era un pibe que la verdad que lo que hacía me salía, o sea, vos me conocías, era, no sé, soberbio, por decirlo de alguna manera, porque todo lo que yo quería hacer lo hacía, y si emprendía un negocio, hasta que no me salía no paraba. Era así, era mi forma de ser. Y esto realmente, el caso de Diego Migueles, para mí fue el golpe más grande que yo recibí en la vida. O sea, ese hecho a mí me cambió la vida, porque era la época de los secuestros, o sea, había secuestros express, pedían recompensa. Acá en el barrio había habido varios, hasta a Hernán se habían querido llevar un día y quedó otro loco y se tiró al piso y no se dejó llevar. Habían secuestrado a una amiga que tenemos en común, también. Con el hijo de un amigo en común también. Y yo había ido a pagar el rescate. Por mi manera de ser, me buscaban cuando ocurría. Eso me acuerdo que había sido vos a pagar. Claro, cuando ocurría un hecho de esto, por mi manera de ser, uno u otro conocido del barrio me llamaba para que me vaya a involucrar. Y bueno, en el primero vine hasta acá, hice la negociación, pidieron la plata, juntamos la plata entre todos, llevé la plata, dejamos la plata y al rato me dijeron, pasaros a buscar por tal lado. Y los pasé a buscar y los chicos salieron de un lugar y los traje a los dos. Los meses, vuelve a pasar exactamente lo mismo. Estaba comiendo en mi casa con Romina y que en ese momento era mi novia perdón. Estaba comiendo con Romina y con Jorge, que trabajaba conmigo, lo conocés, Jorge de Candio. Nos íbamos a un cumpleaños. Era un domingo, no me olvido más. Nos íbamos a un cumpleaños en Esperanto.
y estábamos ahí y aparece mi papá, desesperado, que estaban comiendo en el restaurante de Víctor, en la Avenida La Plata, donde nosotros parábamos todos los fines de semana, y cantábamos y comíamos ahí, que habían secuestrado a Diego Migueles. Y que habían secuestrado a Diego Migueles. Entonces, bueno, fuimos hasta el lugar, estaban negociando primero la familia, después empezó a negociar un amigo que había sido policía, un ex policía. Los secuestradores se mostraban muy agresivos, o sea, constantemente. La familia desiste de las negociaciones, el hombre desiste de las negociaciones y me pasa la posta a mí en un momento. Yo empiezo a hablarles bien, a que se calmen, que acá nadie va a hacer ninguna cosa rara, que se habían equivocado porque pedían en ese momento, no me acuerdo, entre 20.000 y 30.000 pesos, que era un montón de plata. Yo les decía que se calmaran y que se habían equivocado, que se habían llevado a un pibe que no tenía esa plata, o sea, que era un repartidor. Y ellos me empezaban a dar información de la gente que estaba ahí, dentro del restaurante, ¿viste? Y como que hasta que nos veían a nosotros que estábamos ahí. Que fue una cuestión que en el momento uno no le presta atención, pero después con los años vos empezás a analizar toda la situación y todo lo que pasó. Y entonces me decían, fíjate tal, a ese tiene plata, anda a pedirle a ese, me decían, ¿viste? Que está sentado ahí enfrente. Una cosa de película, ¿viste? De película. Hasta que bueno, terminamos hablando, yo les hablaba bien, ellos amenazaban constantemente con lastimarlo. Yo les decía, no hace falta, quédate tranquilo, yo te voy a llevar la plata, no te hagas problema. No hay que lastimar a nadie. Bueno, terminamos poniéndonos de acuerdo, 6.000 pesos, no me olvido más. Me dicen, ponelo en una bolsita y dejalo, y venite hasta la cancha, hasta la esquina de la cancha estudiante, caminando, me dicen, y dejá la bolsa ahí. Yo le digo, está lloviendo, no puedo ir caminando. Mirá, voy con mi auto, lo dejo en unas cuadras y voy caminando. Y mientras tanto, hablábamos por Nextel, había Nextel. El Nextel de la familia y un Nextel de Diego, que ellos tenían. Dejo la camioneta ahí en el esquinazo a 2 cuadras, voy caminando, ellos me hablaban, dejá la bolsa ahí, ya te está moviendo, dejé la bolsa, caminé para el lado de la vía. Bueno, listo, loco, quédate tranquilo. Me lo hacen escuchar ahí a Diego, que me habla con una voz de pánico. Ya está, me dice algo así como ya está, quédate tranquilo, ya está. Entonces yo le digo, bajalo, dale, bajalo. No, ahora vemos, venir a buscar a Fuerte Apache, me dicen, al día Fuerte Apache. Digo, dale, bajámelo. No, bueno, amigo, quédate tranquilo, me dicen. Quédate tranquilo, vos te portaste bien, nosotros nos vamos a portar bien, me dice el chavo. Y me apaga el Nextel. Ya en el momento que me apagó el Nextel, viste, yo digo, si ya te traje la plata, si te pagué, vine solo, o sea, no hicimos nada raro. Me quedé mal. A los 5 minutos empiezo a volver. Cuando llego al restaurante otra vez, les digo, ya pagué. Me dijeron que lo iban a mandar en un remis, porque me dicen, lo vamos a mandar en un remis, me habían dicho también. Llega la brigada, después me preguntan todo lo que habíamos hecho, cómo había sido. Vamos a la brigada, estamos casi toda la noche en la brigada, aparece la camioneta. Como a las 7 de la mañana, 5 o 6 de la mañana, me voy a mi casa. Romina estaba en casa sola, había patrulleros en la puerta de mi casa. Y a las 10, 11 de la mañana me llama el Tano Piñataro, que lo conoce también. No me olvido más y me dice, prende la tele, que lo mataron a Diego. Y prendí la tele y parecía una película, o sea, era una película. Era ahí frente al Correo Palomar, vi cuando se lo estaban llevando y nada. Y a partir de ahí mi vida fue primero buscar justicia, o sea, no entendía qué pasaba. Me tuve que ir a Córdoba, me acuerdo que me fui solo a Córdoba, en medio de una montaña con Romina. Porque no podía parar de pensar, ¿viste? No podía parar de entender qué había pasado, me sentía culpable, o sea, me pasaban todas, ¿viste? Y bueno, nada, después con el tiempo, obviamente la mamá de Diego pasó a ser mi mamá, ya vino a mi casamiento, viví con ella prácticamente todo, se enfermó, la tristeza la mató la tristeza porque se enfermó de cáncer. Y se murió, la familia se mudó a Rawson y a otros lugares porque tenían miedo acá, porque nos apretaba la política, nos apretaba la policía, nos apretaba la justicia, todos nos apretaban. A mí, a ellos, yo me tuve que mudar a Devoto, no sé si te acordás vos, que estuve 3 años viviendo en un departamento en Devoto. Y ahí empezó mi gran lucha, o sea, ahí empecé yo la lucha de decir... ¿Nunca se esclareció, nunca se supo nada de eso? Y hicimos marchas de miles y miles de personas, marchábamos a la iglesia pacíficamente, hicimos eventos culturales, y con el tiempo... Primero hubo 2 actores materiales que fueron a juicio oral y fueron condenados a perpetua.
Uno de esos 3, que supuestamente los 3 que habían participado del hecho, uno llama al 911 y dice: mis 2 compañeros hicieron esto, esto y esto. No era para hacer eso, habían pagado el rescate y todo, pero son así. Detienen a estos 2, a este que llama, aparece asesinado a la semana. Un hecho de película, Gaby. Un hecho de película, Gaby. O sea, un hecho de que no se la banca. No me acordaba. Ninguna persona normal se lo puede bancar. El sufrimiento de todos nosotros fue tremendo. Y yo me acuerdo que habían pasado 2 o 3 días y lo fui a ver a Curto. O sea, pasaron 3 días, nadie me llamaba. No me llamaban los fiscales, no me llamaba nadie. Nadie me llamaba. Lo voy a ver a la casa y estaba Marta. Sale Marta a atenderme. Digo: Marta, mirá, te vengo a ver por este caso. Digo, necesito hablar con Hugo. Marta Curto, sí. Me dice: andate mañana a la mañana. Voy a la mañana, me recibió automáticamente. Le empiezo a contar todo lo que había pasado, le cuento todo lo que había pasado. Le digo: Hugo, no entiendo nada, digo, necesito que alguien nos ayude. O sea, no sabemos lo que pasó, porque no se entendía por qué habían hecho lo que habían hecho, por qué lo mataron. Llama a quien estaba encargado de seguridad en ese momento. Llega un personaje que para mí, hoy en día lo sigo opinando, lo conozco, a veces lo veo y lo saludo, pero en ese momento para mí terminó siendo un personaje siniestro. Esta es la realidad. Vení, quédate tranquilo, Hugo, yo ya sé todo, yo me ocupo. Entonces en ese momento imagínate el alivio, decir: bueno, apareció uno que te va a dar una mano. Esto fue así, que esto fue allá, quédate tranquilo, vos no digas nada, nosotros te vamos a cuidar, no te hagas problema, nosotros nos vamos a ocupar. Llamó el fiscal ahí delante mío, al otro día fui al fiscal, hice toda la declaración, fue la familia, declaramos todo. Ahí me hacen escuchar por primera vez el llamado de uno de los delincuentes que manda preso a los otros 2. Y hasta ahí todo bien. Ahora, cuando empezamos a pedir seguridad, cuando empezamos a reclamar justicia por nuestro amigo, por un familiar, pasamos a ser el enemigo público uno de esta persona y por ende del gobierno municipal de ese momento. Entonces empezó una guerra en aprietes, la misma policía, la justicia, todo el mundo. Y ahí ya automáticamente eso fue lo que te dijo: yo me tengo que dedicar a esto. No, en principio no. En principio me pasó eso, estaba muy golpeado, no podía ir a trabajar, no tenía más ganas de nada. Estaba abriendo un negocio nuevo mío, Godofredo, un restaurante. Y ahí, cuando estaba abriendo Godofredo, ya lo conocía al Turco Slayman. Graciela Camaño disputa la presidencia del PJ en San Martín y la gana. Entonces me llama el Turco Slayman y me dice: ganamos el PJ, no podés abrir el restaurante un domingo. Dice: no podés abrir el restaurante hoy. Me dice: vamos todos a festejar ahí, esto que el otro. Tenía mal la cosa también en ese momento, ¿viste? Recién abríamos el restaurante, en esa zona era difícil hacer andar la gastronomía. Sí, no hay problema, quédate tranquilo. Digo, te lo armo, te digo lo que tengo, ¿viste? Lo que podíamos armar. Y le armamos, vinieron, no sé, 50 personas, festejaron. La conocía a Graciela y lo conocía a Luis, a Barrio Nuevo ese día. Los conocía a los 2 juntos. Me acuerdo que cuando se fueron, y ahora contándotelo, ¿viste? Medio que un poco me emociona la situación, porque yo después terminé haciendo una relación de amistad. Y ese día me acuerdo que lo que son los códigos, ¿no? Uno. Con Graciela, ¿no? Sí, con los dos, ¿viste? Con los dos. La verdad que con los dos. Yo no le quería cobrar, ¿viste? Ese día. Le decía: no, ¿viste? Que le iba a cobrar, porque la verdad que eran 2 personas importantes de la historia del país, de San Martín y de todo. Y Luis mandó, me pegó y me dijo, y no me olvidé más lo que me dijo, porque aparte tuvo razón, ¿viste? Me dijo: haceme caso, girá, porque acá la gastronomía no va a San Martín, me dijo, ¿viste? Y yo le dije: Luis, recién lo estoy abriendo, le digo. Haceme caso, me dijo, que acá a comer la gente no viene, se va a Capital o a San Isidro. Y tenía razón, ¿viste? Tuve que terminar fusionándolo en boliche, en bar, porque esa zona era para eso. A los 3 días de eso, el Turco me dice: Graciela quiere hablar con vos. Me dice: ¿podemos almorzar en tu negocio? Sí. Vienen al restaurante, almorzamos. Y Graciela me empieza a decir: contame qué es lo que te está pasando con lo de tu amigo. Así tal cual como te lo estoy contando. Te cuento todo lo que estaba pasando y los problemas que estaba teniendo en el municipio. Con Curto, que en ese momento había que pelearse con Curto. O sea, sí, en ese momento no se peleaba. Nadie lo enfrentaba ni política, ni verbal, ni de ninguna manera. Y entonces Graciela me dijo: si querés trabajar con nosotros, vení a trabajar con nosotros y nosotros te vamos a apoyar. Y a partir de ahí, obviamente, pasé a tener el apoyo de ellos 2 y para mí era un espaldarazo impresionante. O sea, ya no estaba solo, ¿entendés?
Y bueno, y entonces ahí me empecé a meter otra vez en la política. Y ahí arranqué otra vez, y ahí empecé primero anduve con Luis, anduve con los gremios, anduve casi, porque en ese momento Graciela todavía estaba dentro del peronismo, era diputada, era todo el Frente para la Victoria, no me acuerdo qué sello era exactamente, pero estaban todos juntos. Y Luis empezaba a armar con Duhalde y con otra parte del peronismo. Entonces anduve primero casi 1 año o 2 años con todos los gremios, con todo lo que era la CGT azul y blanca. Y aprendí un montón de gremialismo, y aprendí un montón de cosas. Y después cuando Graciela empieza a armar el Frente Renovador con Sergio Massa, en el 2009, ahí arranco con Graciela. Y empecé, aparte, hice como un máster muy poco tiempo, porque empecé a aprender la diferencia entre el gremialismo, la política. Graciela y Luis, si bien eran marido y mujer de hacía 20 años, son dos personas totalmente distintas. Uno se ocupa de lo gremial y político también, y la otra es netamente una figura política. Acompañé a Graciela, la llevé a hacer la carrera de abogacía durante casi 4 años a la Facultad de Morón, la llevaba yo y la dejaba ahí. Y viste, y yo decía, ¿cómo pues esta mujer que ya es diputada, esto, lo otro, sigue estudiando, se recibe de abogada? Se recibió de abogada y me dijo, no, ahora voy a hacer el doctorado porque no me gusta que me digan doctora sin tener el doctorado. Y bueno, yo siempre a los dos los quiero mucho, después sus cuestiones de ellos son de ellos. Quiero a la familia, soy amigo de la familia, soy amigo de los hijos, soy amigo de todo el mundo. Y ellos estuvieron en los momentos más duros al lado mío siempre, y por eso yo siempre hasta el día de hoy sigo agradecido y sigo teniendo amistad. Hoy políticamente no estamos juntos, porque yo, como me preguntabas antes, entendí que los tiempos se manejan de otra manera, y creo que este es un momento para otra situación, sobre todo en nuestro distrito. Yo siempre prioricé el distrito, siempre peleé por 3 de febrero, pero hablo con Graciela todos los días igual. Sí, no, la diferencia de ideas, eso no quiere decir que uno tenga que estar siempre peleado por el que piensa diferente, sino. Y todo bueno, evidentemente tenés un recorrido muy importante, más allá de tu trabajo, todo lo que contaste, lo que hiciste. ¿Y cómo ves hoy la seguridad del distrito? ¿Cómo analizás hoy? Después quiero hablar, porque tuviste también 2 etapas con Valenzuela, ¿no? Una etapa donde laburaste en conjunto, si bien eras, digamos, concejal por el Frente Renovador, fuiste, digamos, de alguna manera. Si querés vamos por ahí, así vamos como si querés empezamos por ahí como para contar un poco el relato, ¿no? Yo por este tema de seguridad puntualmente que hablamos antes, que para mí me marcó la vida, yo empecé a hacer campaña política con el tema de seguridad. O sea, yo quería que podamos vivir tranquilo, que en este distrito se pueda vivir tranquilo. Es un distrito que viene golpeado por la inseguridad desde hace muchísimos años, ¿no? Cuando empiezo con el Frente Renovador, tengo la posibilidad de, a través de Sergio, poder aprender de todo lo que era el sistema de seguridad de Tigre, que en ese momento era el mejor sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires, las cámaras, el COM. Me acuerdo que venía el alcalde de Nueva York y nos daba clases y cursos de seguridad. Después me hice amigo de muchos intendentes por el Frente Renovador, sobre todo de Joaquín de la Torre. Con Gustavo Pose también tuve una excelente relación. Gustavo me invitó también a aprender de todo el sistema de seguridad. Gustavo me dijo una frase que a mí me marcó un día que fuimos a aprender del sistema de seguridad de él. Me dijo, mira Martín, me dijo, vos algún día o vas a ser intendente o vas a manejar la seguridad, me dijo, con la pasión que vos le pones. Me dijo, vos ese día vas a tener que elegir si invertís en la seguridad o si agarrás plata de la seguridad. Si vos agarrás plata de la seguridad, de lo que son las cajas negras, de la policía, de las brigadas, y de todo lo que no corresponde, vas a terminar siendo un socio o hasta empleado de lo que no querés. Y si vos ponés plata en la seguridad, vas a ser el jefe de la seguridad. Entonces, cuando Valenzuela gana la intendencia la primera vez, yo en el 2013 soy el primero en ganarle a Curto. Entonces, tenía 34 años, 35 años, ya era intendente. Por 20 puntos casi, ¿no? Por 20 puntos. Hasta el día de hoy el candidato más votado de la historia del 3 de febrero. 50 puntos. Massa sacó 50, yo saqué 49. No hubo corte de boleta, donde había habido corte de 4 o 5 puntos en todo lado, que es lo lógico. La campaña más sucia de la historia, todo lo que sabemos, ¿no? Que me terminó beneficiando. A mí todo eso no me molesta, no me tiene resentido, no nada. Porque eran... Yo me acuerdo de esa época que yo trabajaba haciendo funciones para la municipalidad y me acuerdo que había una persona bastante importante del círculo de Curto, y yo me acuerdo, digamos, en ese momento hasta inclusive he colaborado mucho con la primera etapa de Sí, obvio, con todo. Y
Y yo decía, che, esto qué raro que no me dicen nada, ¿no? Y en un momento dice, antes de decírmelo, esto que voy a decir ahora, decía, dice, mirá el Pachacho. Dice, lástima que es el primo de Jofré. Y después de eso, el comentario que hizo fue, lo dijo a mí, estamos tan preocupados por tu primo que al otro no lo vimos venir. No lo vieron venir. Bueno, ahí eso es lo que te iba a contar. Y me acuerdo que hasta enero del 2015, nosotros estábamos de vacaciones en Pinamar. Me acuerdo que Sergio estaba cerca de la casa que estaba yo, hablábamos, íbamos a la playa, había actos, reuniones. En enero del 2015, te diría que hasta febrero, Sergio Massa era presidente. En ese momento Darío Justosi o Pose eran los que querían perfilar para ser candidato a gobernador. Y yo era intendente el 3 de febrero. Medíamos 37, 40 puntos, después venía Curto atrás y el PRO no existía. O sea, Macri, Vidal y Valenzuela no estaban ni en los registros. Empieza el derrotero del Frente Renovador, que se empieza Justosi, que viene de Narváez, que se va de Narváez, que la pelea con este, que la pelea con el otro. Empezamos a caer en las encuestas. Termina ganando Macri, Vidal en la provincia de Buenos Aires. Influye arriba, ¿no? Obvio, aparte de la boleta entera. Y encima en el distrito, acá a mí, me habían abierto una interna de 5 listas. Se hizo todo mal. Desde nuestra fuerza se hizo todo mal. Eso a mí me llevó muchas discusiones con Sergio, con la cúpula del Frente Renovador, porque yo decía, che, lo podemos ganar, o sea, yo ya estaba ganado el distrito. Curto termina sacando en la primaria 29 puntos, Valenzuela 27 y nosotros entre la interna 26 puntos. Por 1 o 2 puntos no quedamos segundos. El que quedaba segundo era intendente. Era así de corta, era así de simple. Gano la interna con el 50%, no me meten en una minoría, nada. En el resto de los distritos el Frente Renovador se desaparece. Los que me acompañaban en la lista terminaron, en las otras internas terminaron acompañando a Valenzuela en ese momento, ¿viste? Porque hay muchos que se olvidan de la historia. Hay muchos que se olvidan que yo nunca estuve dentro del peronismo en 3 de febrero porque no me dejaron, nunca me dejaron afiliarme, nunca me dejaron entrar. Me llené la ficha 3 veces en el Consejo del Partido, me la tiraron por la ventana. Hoy sos socio. Nunca me invitaron. Me volvieron loco, ¿viste? Y ahora a veces, cuando vamos al 2019, que tampoco me invitaron, que tampoco nada, que me pelearon toda la vida, que me dijeron cualquier barbaridad, en el mismo 2019 invitaron a todos los que me rodeaban, no me invitan a mí tampoco. Valenzuela supo construir una relación conmigo durante ese momento, pierde la primaria, nosotros volvíamos de vacaciones, me viene a buscar seguido. Yo, la verdad que tenía muchas dudas en acompañarlo a Valenzuela, por lo que dije, esto es imposible, esta elección no se da vuelta. Alberto seguía subiendo, Macri seguía cayendo, esta elección no se da más vuelta. Pero bueno, hubo hechos que a mí me dolieron y errores que hemos cometido. Yo cometí errores, creo que del otro lado también se cometieron errores. Y Valenzuela a último momento nos terminamos poniendo de acuerdo, porque esa es la realidad, no es que yo fui bueno ni nada, hicimos una sociedad política en el distrito. O sea, no es que yo le regalé nada, ni que... No, listo, después de un montón de negociaciones y charlas nos pusimos de acuerdo, hicimos una sociedad política en el distrito. Yo podía cumplir mi sueño de hacerme cargo de la seguridad del distrito, que era por lo que siempre había laburado, y él soñaba con remontar una elección que era irremontable, y la remontamos. Se ganó una elección que era imposible. Él había perdido en las PASO por 12, 13 puntos había perdido. Y después ganó por 3. Y a ver, yo creo que tiene mucho mérito él por lo que lo ganó, porque la realidad... Yo lo recuerdo mucho porque hemos perdido nosotros. Ya lo sé. Y tiene mucho mérito lo que él había hecho en los primeros 4 años. Esto es real también, no es que Martín fue el genio y porque puso la cara Martín dio vuelta a la elección. No, yo fui el que puso la cara, en el distrito no volvamos para atrás, votemos a Valenzuela, y yo decía que se vote al peronismo, pero que en el distrito se corte la boleta. Esta era la campaña, yo sabía cómo hacerla, yo sabía que el peronismo del distrito a mí me seguía, yo sabía que había mucho peronismo del distrito que estaba conmigo, y es más, cuando me siento con él contaba, no, porque los votos de Bandi, de los otros que habían, y una interna, que también había habido una interna, no, porque los votos de este, los votos del otro. Yo le decía, antes ponga a contar los votos así porque no los vas a alcanzar nunca. Digo, acá lo que hay que hacer es salir a darle un mensaje al peronismo del distrito, le digo, y tratar de que de esa pecera, que en ese momento creo que habían votado a Juan en la primaria, algo de 96.000 vecinos, algo así, yo le decía, hay que dar vuelta a 10.000 votos de eso. Si damos 10.000 vueltas a 10.000 votos, son 10.000 menos para él, 10.000 más para nosotros. Y es la única manera de ganar la elección. Y bueno, no me equivoqué, la planteé yo la elección realmente. O sea, diseñé la campaña, puse la cara. O
sea, prácticamente ellos estaban perdidos, no sabían ni dónde estaban parados. Ganamos la elección. En ese momento, la verdad que yo tenía una buena relación con él. En el Consejo Deliberante habíamos hecho un montón de cosas juntos, habían llevado adelante varios proyectos que eran míos. Yo no le pedía nada, me dedicaba a mi laburo como siempre. Pero apenas pasó la elección, nosotros nos habíamos puesto de acuerdo, yo me hacía cargo de la Secretaría de Seguridad, ponía a toda la Secretaría de Seguridad, yo ya tenía un equipo en ese momento que tenía destinado y que ya venía trabajando conmigo y preparándose. Entonces él me preguntaba quiénes eran, se los presenté, eran intachables, de nadie había un pero, me puso un pero en alguien, que era alguien operativo. Yo le explicaba que esa persona era operativa y que cumplía para esa función. Y bueno, ya antes de arrancar, antes de poder empezar a asumir nuestras funciones, empezamos a tener un montón de palos en la rueda, no teníamos presupuesto, había gente adentro que estaba contaminada de mala manera. Yo le había avisado, si yo conozco a alguien que cruzó la raya para este lado, vamos a tener problemas. Yo no vengo a trabajar de serio por la seguridad, vengo con una historia que todos la sabían y vengo a hacer las cosas bien. Por la fuerza terminé tomando la Secretaría de Seguridad, esta es la realidad. Por la fuerza, porque los que estaban adentro no se querían ir, porque tenían el manejo de todas las cajas. Fui a la casa que vivía donde yo vivo ahora, que es una casa que ambos alquilamos. Y le dije, mira, si no sacás a todos estos, digo, vamos a salir en todos los diarios, porque a todos estos te los voy a denunciar. O sea, van a ir públicamente y donde sea necesario. Así que a la semana tomé la Secretaría de Seguridad y pude empezar a trabajar ya en guerra con el intendente. O sea, estamos hablando ya febrero, marzo del 2020. No me daba presupuesto, no volvía loco, no nos daba plata para arreglar los patrulleros. Entré al COM, andaban 100 cámaras, menos de 100 cámaras. En la calle había 4 o 5 móviles COM destrozados. La policía no tenía combustible, nadie tenía combustible, los móviles no andaban, le sacaban plata, era todo un desastre. Para ponerlo a funcionar laburamos, pero más de un año incansablemente, todos los días metido ahí adentro, reuniendo a la policía y diciéndole ya desde el primer momento que nadie les iba a meter la mano en el bolsillo, que todo lo contrario, que veníamos acá a trabajar en conjunto. Los primeros meses la policía, obviamente, imagínate, este loco quién se cree que es, qué van a hacer. A los 3-4 meses la policía trabajaba con nosotros hermanada. Hablaba con el Ministerio de Seguridad, en ese momento el Ministro de Seguridad era Berni, y trabajaba en el Ministerio de Seguridad un ex concejal de peronista, que era Carlos Montaña, que creo que sigue estando en el ministerio, y nunca tuve un no. O sea, nunca, yo llamaba para decirle, che, mirá, estamos sin esto, necesitamos esto, quédate tranquilo, Martín, vení para acá que lo hablamos con el ministro y lo vamos a solucionar. Y lo solucionábamos. Y si terminaba viendo palos en la rueda ante la compra de móviles o lo que sea, era porque Valenzuela ponía los palos en la rueda. Empezaba a pelear para ver quién compraba los patrulleros, quién se hacía cargo de la plata de los arreglos. Todo lo que era plata, al señor lo volvía loco. Y ahí seguíamos peleando, y peleábamos. Viene la pandemia. Nos ayuda en parte a la operativa de poder empezar a controlar el distrito, el territorio. Y en parte nos empieza a traer una complicación porque era algo desconocido. Nosotros de la Secretaría de Seguridad teníamos que estar atendiendo las necesidades de los barrios que entraban en pánico porque si no estaban vacunados, porque uno le agarraba COVID, era toda una locura. Iba yo en persona a llevarle la comida, a meternos con ellos, con los barbijos, a desinfectar los barrios, a vacunar si había que vacunar. Y la verdad, dicho por el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y por los que hacen las encuestas y miden la inseguridad y el trabajo de seguridad, entregamos el municipio en 2 años con 1000 cámaras funcionando, 30 patrulleros del COM en la calle. O sea, la recibiste con 100, la entregaste con 1000. La recibí con 100, la entregué con 1000 cámaras funcionando. Recibí 4 o 5 patrulleros destrozados, entregué con 30 patrulleros en la calle funcionando. Sin policías arriba de los móviles, porque hay que pagarle las horas core o había que hacer un acuerdo. Yo hago un acuerdo con el ministerio, un policía arriba, porque arriba de los móviles va un civil manejándolo. Adentro un móvil todo blindado, ¿no? Pero el acompañante tiene que ser un policía de la provincia de Buenos Aires. Para eso el municipio tendría que pagar lo que se llaman horas core, que serían horas extras, horas core de la policía. Bueno, 3 de febrero no paga hora core, hoy sigue sin pagar hora core, o sea que no invierte en la seguridad, no pone plata. Entonces los policías que son de acá de 3 de febrero, que están afectados a 3 de febrero, se van a hacer horas core a San Martín, a Morón, a Hurlingham, a otros lugares, porque acá el intendente no pone plata en la seguridad. Esta es la realidad. O sea que hoy la seguridad está en manos del señor. Cuando nosotros llegamos, la seguridad en 3 de febrero era un desastre. Todo tenía un precio. Yo lo viví en carne viva, yo sé lo que es que te pase un hecho de gravedad y que del otro lado no haya una respuesta. Que a nadie le importe.
que no le importa el sistema, que no le importa la policía, que no le importa la justicia, que no le importa la política. La política es la cabeza de todo. La política, mentira que el intendente, cuando el intendente dice la seguridad le corresponde a la provincia, eso es mentira. Eso es mentira. Aparte, hay una ley, decreto, que dice que hay una mesa de seguridad donde el jefe de la policía, gente del ministerio y el municipio, el intendente termina siendo el jefe de esa mesa de trabajo. Eso se decretó hace varios años por una emergencia de seguridad y sigue estando vigente. Pero aparte, con la decisión política del intendente, con el voto que le dio la gente, con el poder que le dio la gente mediante el voto, el intendente puede hablar tranquilamente levantando un teléfono con el ministro, con el gobernador, con quien sea y decirle lo que necesita, y nadie, te aseguro que aunque sea de otro partido, nadie le va a decir que no. Porque decirle que no a un pedido de un municipio es abrirle la puerta que te diga, no, yo pedí esto, pero a mí la provincia, que es a quien le corresponde la seguridad, no me da pelota. Y eso es mentira. Porque yo estoy seguro que si Valenzuela hablara con el ministro de Seguridad y le dijese, mirá, tengo este problema, y del otro lado le van a decir, bueno, mirá, lo podemos resolver de tal y tal manera, si necesitas más policía te podemos mandar, pero también vos fijate trabajan tantas horas, invertí, pagá horas Corel o poné algo de tu parte también, ahí. Lo vas a hacer, pero tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política, no hay jefe, o sea, nadie la conduce. Bueno, para cualquier cosa lo primero que se necesita siempre es la voluntad política de hacerlo. Para todo. Y llevarlo adelante, si no, claro, nada sucede, si no. Para todo. Y yo te escuchaba y digo, las vueltas que tiene la política, ¿no? Cuánta vuelta, cuánto enojo, pelea con uno, después amigo. ¿Cómo en este momento, por ejemplo, te estás llevando o estás con el peronismo de 3 de febrero y con Juan, por ejemplo, que es el presidente, Juan Devante, el presidente del PJ? ¿Cómo estás con eso? Pasa algo raro en el distrito que es lindo también para mí, o sea, porque si bien nunca me dejaron entrar al peronismo, o sea, nunca pude participar dentro del peronismo, porque no me dejaron, esta es la realidad, nunca me dejaron en el distrito, todos me reconocen peronista. Todo lo que me rodea me reconoce peronista. Y hasta se sienten como de alguna manera traicionados por lo que yo hice en el 2019. ¿Viste? Entonces, ¿cómo vos te sentís traicionado? Bueno, todos se sentían traicionados por Massa y Massa después fue. Digo, pero Massa, está bien, pero Massa fue parte del gobierno. Massa se va del gobierno y forma su propio partido. Entonces puede haber un derecho a sentirte traicionado. Ahora vos con alguien que nunca estuvo dentro del partido, que nunca le permitiste entrar dentro del partido, que lo perseguiste políticamente y lo difamaste políticamente y ni siquiera lo llamaste a participar. Digo, Massa igual volvió de vuelta. No, está bien. Eso ya lo entendí perfecto. En la política todo da vuelta. Pero a mí en esto me gusta dejarlo claro. Porque si no, viste, es el cuento de huevo y la gallina. O sea, siguen, porque hay varios que siguen. El otro día cuando me invitaron a un acto en el PJ. Me invitó el radicalismo, no me invitó el peronismo, me invitó Nelson Romero. Y la verdad que la gran mayoría de los compañeros, ya había ido en otra, me había invitado Octavio Argüello, que Octavio Argüello sí siempre me invita a estar dentro del peronismo y fomenta que yo esté dentro del peronismo. Me invitó Octavio y fui, era un acto, habían pasado las elecciones anteriores. Y la verdad que la mayoría de los compañeros, todos me recibieron bien y hay muchísimos compañeros que estaban conmigo, que hoy están dentro del peronismo, que estaban antes, que vinieron conmigo, que están hoy ahí. Y salvo algunas excepciones que me tildan de traidor, ¿entendés? O sea, que me ponen como en el papel de no, con este traidor no quiero estar. Entonces yo le digo, escúcheme muchachos, no estuve nunca dentro del peronismo, menos dentro del curtismo, no me dejaron estar nunca, me persiguieron políticamente, me difamaron por todos lados. Y ni siquiera me invitaron a estar en el 2019. Entonces, yo terminé haciendo un acuerdo personal, político en el distrito, con el intendente, donde durante 2 años manejé la Secretaría de Seguridad, las direcciones de deporte, creamos la Defensoría del Pueblo. Y ustedes me tildan de traidor a mí, que nunca estuve en un lugar al que poder traicionar. Entonces, esto tiene que quedar en claro, porque hay muchos que siguen como dolidos, como y hay muchos que está tergiversada la situación, y siguen en ese lugar. Entonces, ahora, pasaron varias elecciones del peronismo. Yo soy peronista, o sea, esto lo tienen en claro todos. Ahora, creo que llegó el momento de dar la discusión adentro del peronismo. O sea, creo que llegó el momento de dar la discusión en el peronismo. Como me dijiste, sí, yo manejo los tiempos. Yo cuando perdí la elección, en el 2015, dije, este tipo ganó 24 años de curto, ¿qué me voy a poner a tirarle piedra ahora? O sea, hay que dejarlo a ver qué pasa. Pasaron los primeros 4 años, yo para mí iba a ganar igual, pierde esa primaria. Después yo pongo un poquito la cara, pero él gana por lo que había hecho, no gana por Martín. O sea, Martín le puede haber diseñado la campaña, puede haber tenido ciertos condimentos de inteligencia. Como que la última etapa de curto, 24 años, desgastada. Bueno, como le está pasando a él ahora. Exactamente lo mismo que le está pasando a él ahora. Él aparte llegó con el discurso de una sola renovación, 2 mandatos y a casa, y ya lleva su 3er mandato.
Y el vicio de la política lo lleva a llenarse los bolsillos a costa de cualquier cosa, a la construcción. Ambos dos hablábamos de la construcción. Basta de construcción, la destrucción. Hoy él declara en su propia declaración jurada ser agente inmobiliario. Y todo el mundo sabe lo que está haciendo con los edificios grandes de febrero. Al principio lo había prohibido. Lo había prohibido. Y después encontró la vuelta, se sentó en una mesa donde se sentó con los principales constructores hoy del distrito y terminó negociando. Y yo lo denuncié públicamente y lo invité a que me llevara a la justicia. Si lo que yo decía era mentira. Has dicho de algunos edificios ahí, piso alto. Donde se quedó a vivir, Y lo que está haciendo ahora en el edificio de Rodríguez Peña y Bonifacini, Gaby. 50 años tiene ese edificio abandonado. Yo me junté con el dueño de ese edificio de casualidad, porque era el dueño del Torreón del Monje en Mar del Plata también. Nos sentamos, me ofrecen la organización. Abajo del Torreón del Monje había una discoteca antigua hace 1000 años que está cerrada. Te estoy hablando hace 20 años atrás de esto que te estoy contando ahora. Sí. Me voy a San Isidro a encontrarme con una persona que me dice: mira, tenemos este boliche, lo queremos abrir, ¿lo querés organizar? Me fui hasta Mar del Plata a verlo, todo espectacular. Estaba destrozado, pero el lugar es espectacular, frente al mar, abajo del Torreón del Monje. Hermoso. Charlando, ¿de dónde sos? De Santo Lugar. Yo soy el dueño del edificio de Rodríguez Peña y Bonifacini. ¿Cuál? Le digo, el que está sin terminar, sí. Y me acuerdo que yo le dije: ¿por qué no lo terminamos? Le digo: vamos, no, ese edificio no sirve más, hay que tirarlo abajo. Textuales palabras. Me dijo: sí, están todos los cimientos podridos. Digo: ¿en serio? Me dijo: sí, no, ese edificio hay que tirarlo abajo. Ahora vos fíjate, una sola inmobiliaria compró la YPF antigua de enfrente, el edificio y otro edificio que está haciendo acá enfrente. La misma, explícame cómo la misma inmobiliaria tuvo los datos de los 3 lugares para ir y comprarlos y hacerse del lugar. No lo puedes hacer si no estás asociado con alguien que te pase la información dentro del municipio. Es así de simple. Y ese edificio, yo lo voy a hacer no solamente público, sino que lo voy a hacer también a vía judicial, que alguien vaya a asesorarse, porque ese edificio no está para terminarse y para que gente viva ahí adentro. No tengo ninguna duda. Y si lo está, lo más lógico sería que vengan un arquitecto, un ingeniero, que hagan las pruebas necesarias, y no que un pibito que pusieron ahora en la dirección de obras particulares, que es un pibe que antes estaba encargado de las podas del distrito, un pibe que para mí, pobrecito, va a terminar con problemas y no sabe ni siquiera lo que está haciendo, esté firmando autorizaciones para que sigan avanzando con las obras. Es terrible lo que está pasando dentro de febrero. Y cada vez es peor. Porque mira, cuando yo lo empecé a conocer, cuando empezamos a trabajar en la gestión en conjunto, teníamos reuniones dentro de su oficina, yo me acuerdo que me iba y le decía a Romina, a mi mujer: pero este tipo está totalmente desquiciado. Él cree sus propias mentiras. Y yo se lo decía en la cara. Le decía: escúchame, Diego, ¿vos te crees tu propia mentira? A mí no me vas a convencer de lo que estás diciendo. Yo sé que te estás choreando de esto, estás haciendo cagada acá, estás haciendo cagada allá. No conté conmigo. O sea, yo no me voy a asociar. Yo había apostado mis 2 años de gestión en la seguridad a mi capital político. Yo sabía que si hacía bien mi trabajo y él hubiese sido un tipo más normal, por decantación, en algún momento, el próximo intendente iba a ser yo. Y esto es lo mismo que él entendió. Si este sigue laburando como está laburando, no le doy recursos y encima me carajea las cosas que no corresponden, se va a quedar con lo mío haciendo las cosas bien. Y todo el mundo que está ahí adentro lo sabe, ¿eh? No es que yo te lo cuento y lo sabe la gente que trabajaba en el COM, lo sabe la policía, lo sabe la gente que estaba dentro del Consejo Deliberante, lo sabe la gente que está alrededor de él dentro del Ejecutivo. Todo el mundo sabe esta historia que yo te estoy contando. Y 3 de febrero, la política y lo que nos conocemos es así chiquitito. Sabe cuando uno miente, cuando uno no miente, cuando uno hace las cosas bien o cuando uno no hace las cosas bien. ¿Tuviste un tiempo, digamos, a raíz de todo esto de alejamiento de la política, de más enfocarte tal vez, digamos, en tu empresa, en tus emprendimientos y ahora esto de hablar de los tiempos, se trata de manejar los tiempos, ¿no? Pero mira, la verdad, Gaby, la verdad, primero que sí, soy un tipo de manejar los tiempos. Cuando me fui del municipio, cuando me voy, yo termino mi mandato, en realidad, yo termino mi mandato de concejal, esos 2 años, teníamos la Secretaría de Seguridad, ya no nos hablábamos con Valenzuela casi 1 año sin hablarnos, pero discusiones por teléfono, de cortarnos el teléfono, de putearnos. Y ya los últimos meses, te diría que más de 6 meses, yo no me hablaba con Valenzuela directamente. No tenía diálogo, hablaba a través del secretario de Seguridad, o de mi hermano, o de Hernán, que estaba en deporte, que había hecho un excelente trabajo también, porque Hernán hizo un trabajo tremendo en deporte, y todo el mundo lo sabe. Y lo saca por pelearse conmigo, lo saca porque yo le empiezo a pegar, empiezo a decir todo lo que estaba mal, entonces se la agarra con Hernán y como para castigarme a mí lo saca Hernán. Y no la puede sacar a Romina de la Defensoría del Pueblo porque es un cargo electo que lo elige el Consejo Deliberante, entonces ya estaba electo, si no la hubiese sacado también.
Porque él es así, él es un tipo que no utiliza el poder para bien. Mirá, cuando fue el problema de los terrenos, de la venta de terrenos de Ciudad Jardín, ahora que quería vender los terrenos, todo, la gente de Ciudad Jardín me hablaba. Y me decía, mira, nosotros le hablamos bien, le queremos hacer entender que esto está... Le digo, pero ustedes entiendan que él no lo ve así. Él ve que ustedes están desafiando su autoridad. Y que si él es el intendente, se cree que es el emperador del 3 de febrero y que él va a hacer lo que quiera. Si él quiere vender los terrenos, va a vender los terrenos. Si quiere hacer un edificio, va a hacer un edificio. Si quiere poner una calecita, va a poner una calecita. Y mientras ustedes más le digan que no corresponde, él más en contra se va a poner de ustedes. Porque tiene ese problema. Me dijiste recién, hace un ratito, que no lo quiero dejar pasar por alto, Sí. esto de los tiempos y que ahora es el momento. ¿Es el momento de qué? Ahora. Mira, la verdad, ¿No? Hablaste cuando, del peronismo, de la interna. cuando terminó la elección, la última elección, yo le ofrecí a Juan acompañarlo, ayudarlo. Lo fui ayudando en las redes lo que pude en estas últimas elecciones. Hice público lo que yo sentía. Pero cuando terminé el mandato de concejal, sentí que era momento de esperar un poco, de alejarme de la política. O sea, sí manejo los tiempos, soy una persona que maneja los tiempos siempre para participar. Y no tengo el problema que tienen otros políticos que viven atados a lo que generan de la política. ¿Entendés? Entonces, yo me alejo de la política y empiezo a generar. Empiezo a generar con mis negocios, me pongo a construir, me pongo a comprar y vender, no sé, me pongo a hacer lo que sea para que me vaya bien. Entonces, cuando terminé, preferí volverme a volcar a lo privado. Justo termina la pandemia y paso por la puerta de Sultrain, la discoteca más, creo que famosa del país y la más icónica para 3 de febrero, San Martín y alrededores. Me termino metiendo en Soul, que estaba cerrado, que no abría más, que esto que lo otro. Nos metemos con Hernán, con Nico. Logramos volverlo a revivir, arreglarlo todo, ponerlo a nuevo. Y la verdad que fue increíble porque, si bien yo había sido la primera discoteca que había trabajado, después me fui a trabajar a la otra zona de los boliches y no viví esa locura que tiene la gente de Sultrain, que es como si fuese un club de fútbol, ¿viste? Hay gente grande de nuestra edad o más grandes que van a Sol desde el 85, una vez por mes se juntan todos ahí, hacen una fiesta que se llama Forever. Y van más de 1000 personas que fueron toda la vida a Sultrain y son una familia. Entre ellos. Tienen un Facebook. Voy, pero... Tienen un Facebook que se llama Soul Forever. Si voy, tengo que ir a ese. Sí, tenés que ir, está buenísimo, te vas a encontrar con un montón de amigos. La apertura. Fui a la apertura. Bueno, la apertura estaba todo Casero, Santo Lugares, Peña, San Martín, Ballester, todo el mundo. Y bueno, eso para mí fue un orgullo también. Eso fue algo que me hizo crecer también en un montón de sentidos, hasta en el sentido empresarial, te diría. Porque es una cuestión totalmente distinta. Me encontré con algo que la gente tiene como ese arraigo, los pibes que vienen ahora, los que crecen, padres de mi edad que vienen y los traen y los dejan y los vienen a buscar, y el volverlo a poner de pie fue también una lucha, porque ya no querían que se abra más, el municipio no quería que se abra más, estaba destrozado, lo habían abandonado, y la verdad que cuando me siento con Hernán, con Nico y hasta con mi mujer, que les digo, che, me voy a meter en eso, no, estás loco, no te metas ahí, me decían otra vez, siempre un quilombo nuevo. Y le digo, mira, la verdad, yo lo quiero revivir. Yo me dediqué toda la vida a esto. Le digo, es una discoteca icónica. Es un paso también para mí en lo que hago, ¿viste? Y no me equivoqué. Salió muy bien. Hoy vuelve a vivir. Vuelve a potenciar la zona. Le da trabajo a un montón de gente. Un montón de chicos que pasan por ahí y van al mismo lugar que vivan sus padres. Y una comunidad gigantesca de 3 de febrero y San Martín. Entonces empecé con eso y dije, bueno, por ahora la política no, ¿viste? Meterme ahí, las cosas no iban bien, salíamos de la pandemia, hubo unos meses que anduvo bien, después estuvo difícil también, después empezó este gobierno y peor empeoraron las cosas. Santi empieza con lo del fútbol, hace 3 años que Santi empieza con lo del fútbol. Y la verdad que no me veía volviendo a la política, Me ofrecen ser candidato a concejal en estas elecciones que pasaron por varias fuerzas. Les digo que no, que yo ya había dicho que al consejo no volvía más, no porque algo malo ni nada, sino porque yo sentí que ya estuve 8 años dentro del Consejo Deliberante, le di todo lo que le podía dar, di todas las discusiones que podía dar, presenté todos los proyectos que podía presentar, realicé todos los proyectos que podía realizar. Y yo sentía el día que me fui, que dije, el día que vuelva acá, o es como intendente o no vuelvo. O sea, porque aparte había estado en la gestión 2 años, había aprendido un montón de cosas, me siento preparado y capacitado para poder hoy estar. Hoy no soy el mismo que se presentó en el 2015, no soy el mismo que yo me presenté a intendente en el 2011 y en el 2015. No soy esa misma persona, soy una persona que ya está por llegar a los 50 años, con 2 hijos, con una familia consolidada, con un trabajo. Pasé por la gestión, pasé por el Consejo Deliberante.
Entonces, Octavio Argüello siempre habla conmigo. Tengo una muy buena relación. Con la gente de San Martín también tengo una muy buena relación. Y la verdad que lo que más me empezó a dar ganas de volver a la política es la realidad en la que vivimos hoy en día. Tanto en lo nacional como en el municipio. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Al país? ¿Al municipio? No, lo veo mal. Ya hablamos, pero el país... No, es que lo veo mal a los dos. Veo que Valenzuela y Milei son prácticamente la misma persona. Tienen los mismos síntomas. La misma crianza, la misma forma de estudio. Eran compañeros. Se creen, fueron compañeros en la carrera de economía, creo. Milei era devoto. O sea, Valenzuela vivió acá de chico, después se fue de acá, vivió en Capital hasta que volvió con la intendencia. Llegó al municipio, vivía en un departamento en Belgrano, tenía un auto viejo y ahora tiene un piso entero en esas peñas, anda con autos blindados, 10 seguridad, declaró $1,5 millones en su cuenta, es agente inmobiliario, o sea, una locura, Gaby, una locura todo lo que están haciendo. Entonces yo veo que hoy Valenzuela está en el lugar que tiene que estar. Valenzuela y Milei son exactamente lo mismo. O sea, ¿no te sorprendió? No. Valenzuela y Milei son exactamente lo mismo. Hasta la misma personalidad, esa personalidad narcisista que se cree en su propia mentira, que se creen que son los mejores del mundo y que están salvando uno al distrito y el otro al país, que van a salvar, y que este ahora se cree que va a salvar la provincia, y la están hundiendo. Hundieron el municipio, van a hundir la provincia si en algún momento están, y este está hundiendo el país. Esta es la realidad. Valenzuela. No hay, vos salís por la calle, ves algún patrullero que ande por la calle, sabés alguna cámara que funcione, la suciedad del distrito, los pastos crecidos, las luminarias que pusieron todas truchas que se apagan, recauchutaron palos de luz y los volvieron a poner como nuevos. Todo lo que sabemos, todo choreo. Todo lo que sabemos del municipio es choreo. No existe una gestión. Decime, ¿a quién conocemos? Por ejemplo, si tenemos un problema de seguridad, ¿vos sabés con quién tenés que ir a hablar? Si vos tenés un problema escolar, ¿sabés con quién tenés que ir a hablar? No existe la gestión, todo pibito que pusieron dentro de la gestión, que los manejan ellos como quieren, a su antojo, pibito que no tienen ni idea de lo que hacen, salvo su mano derecha. Bueno, y aparte hay una ideología del Estado ausente, ¿sí? Ausente por completo, se corre más. Me acuerdo que una vez cuando le digo, yo me quiero hacer cargo de la seguridad, él me dice, pero ¿para qué te querés meter con la seguridad? ¿Para qué tanto lío? Mejor no meterse en ese quilombo. No digo más. Entonces, ¿para qué quisiste ser intendente? Esta es la realidad. Entonces, bueno, todo esto... Primero me empezó a despertar una pelea como soy yo en las redes, que siempre estoy activo y peleando y discutiendo contra el gobierno nacional, porque aparte yo vi venir la debacle como comerciante, a mí también me va mal, o sea, sí. No me va bien, o sea, el año pasado empezamos más o menos, lo terminamos más o menos, este año parecía que iba a mejorar, marzo hubo como una levantadita, marzo-abril, a partir de mayo ya empezó a caer la actividad comercial, pero de una manera que no la vi nunca antes. O sea, yo hablo con todos los comerciantes que tengo alrededor. San Martín, capital de la industria del comercio. Hablo con todos los comerciantes y están todos en la misma situación. El kiosquero, el que vende zapatos, el restaurante, nosotros con la discoteca, todos están en la misma situación. Y no levanta, y dicen, no aumenta. ¿Qué no aumenta? Los impuestos aumentan todos, los alquileres aumentan todos, todo aumenta. Y no te alcanza. Hoy no hay razón entre lo que vale lo que uno vende, así sea una entrada o una Coca-Cola o un paquete de chicle o un paquete de fideo. No hay razón para un comerciante que tiene un almacén entre lo que vende un paquete de fideo o una gaseosa, una leche o un paquete de arroz, a lo que después tiene que ir a pagar de alquiler, luz, gas, AFIP, ARBA, municipales. No hay correlación. Es imposible sostener un comercio hoy en día. Es imposible. O sea, todos estamos yendo cada vez más abajo. Y endeudándonos, todos nos endeudamos. Todos tenemos planes para pagar AFIP, planes para pagar deuda, planes para pagar esto, planes para pagar eso. Todos tenemos planes. Todos tenemos 10 planes. Y no estamos empezando a pagar la segunda, tercera cuota del plan, que ya estamos atrasados con los meses siguientes que vienen. Entonces, esa lucha... A ver, yo hace 20 años que tengo comercio. Hace 20 años que tengo comercio en San Martín, propios. Hubo etapas malas. Hubo etapas que bajó el consumo, que había un parate... Pero vos sabías que había un norte que decía, de acá a 2 meses empieza el verano, va a haber consumo, de acá a 2 meses va a haber paritarias y la gente va a tener un mango otra vez, de acá a 2 meses viene el aguinaldo y vamos a laburar, viene el verano, las fiestas. Ahora no hay ninguno tenemos ninguna esperanza de ni que nos salve ni el aguinaldo, ni las vacaciones, ni las paritarias, ni nada. No se habla de la necesidad del pueblo, no se habla de la necesidad de los jubilados. El otro día fui a la farmacia,
Una abuela al lado mío lloraba, no le alcanzaba para comprar los remedios. No le alcanzaba para comprar los remedios. O sea, terminó comprándolos y lo terminó dando a la farmacia, te juro. Ya saben cómo soy, no tenía problemas, se los pagaba yo, pero digo, esta mujer cuando está sola, ¿cómo se sigue arreglando? Y el farmacéutico que lo conozco me decía, así todos los días. Así todos los días. Entonces, yo durante la pandemia peleé muchísimo con el gobierno de Alberto. O sea, yo peleé muchísimo porque yo soy peronista, pero no soy un cabeza de termo. O sea, yo como también soy bostero y si tengo que decir algo que está mal de boca, lo voy a decir. Entonces, no se trata de ser un cabeza de termo. Somos peronistas y tenemos que asumir cuando cometemos errores. O sea, lo de Alberto fue catastrófico para el peronismo. Y para toda la sociedad. Lo de la pandemia fue... Yo hasta el día de hoy me sigue doliendo la pandemia. O sea, y yo estuve a cargo de un montón de cosas. Del SAME, de la seguridad, de defensa civil, de bomberos, de todo. Entonces a mí, al día de hoy me sigue doliendo lo que se hizo con la pandemia. Y yo luchaba contra eso. Él me declaró persona no grata por pedir que vuelva a las clases de los chicos. Porque, no, estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? Pero los chicos se están enfermando. Los chicos se están enfermando y hay que tener cuidados, hay que hacer un montón de cosas, pero no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces, hoy me vuelve a llamar lo mismo, hoy me vuelve a llamar, no, este gobierno nos está destruyendo. Empiezo a manifestarme en las redes y la gente me empieza a hablar, me empieza a decir, dale, metete, dale, involucrate, la política me empieza a hablar también, dale, metete, dale, involucrate. Y la verdad que Santino y Jazmín tienen un recuerdo muy lindo del COM durante la pandemia. Ellos me acompañaban, había un pizarrón ahí donde teníamos los mapas del distrito y a veces estaban ahí en la oficina. Entonces a Santi le gustó mucho todo eso, tiene un recuerdo de chiquito de eso. Y cada tanto que pasamos y ve el móvil del COM o algo, me dice, ¿y cuándo vas a volver acá? Entonces yo le digo, mira papi, si yo vuelvo a la política, no sé si te voy a poder acompañar como te acompaño a todos lados, como te acompaño. Digo, porque la política demanda mucho tiempo. Y la verdad que yo hoy prefiero acompañarte a vos y a Jazmín en todo lo que necesiten, digo, que volver a la política, digo, está con mi negocio. Y ahora, si ustedes quieren que yo vuelva a la política, bueno, sepan que quizá en algunos momentos no lo voy a poder acompañar y me voy a tener que dedicar a la política. Entonces un día volvíamos a entrenar, no me acuerdo qué había pasado, que vimos de la policía o lo que sea, y Santi me dice, volvé a la política, papá. Me dice, después vemos cómo nos ordenamos con el coso, ¿viste? Entonces, viste, bueno, si hasta tu hijo te dice, vuelve, digo, me parece que es un buen momento para volver. Cruzamos también, fuimos a la municipalidad, había una manifestación, no me acuerdo de qué, en la puerta del Consejo Deliberante, ¿viste? Y estábamos con Santi también, y con Jas, creo. No me acuerdo si la habíamos ido a buscar a Romina, no podía salir, no me acuerdo qué había pasado. Y viene la policía, se me acerca al auto, estaban mis dos hijos aparte, ¿viste? Y me dice, volvé. Ellos me dicen, volvé. Me dicen, volvé. Mirá que los volví locos, Gaby. Eche comisario. Fui responsable de cambiar comisarios, cambiar jefes de calle. Pero lo terminaron entendiendo, ¿entendés? O sea, que si la cosa estaba organizada y que si había cosas que no se podían permitir y que a todos nos iba a ir mejor. Y que si nosotros no le metíamos la mano en la lata y por el revés invertíamos en la seguridad, a todos los iba a ir mejor, todos iban a ir más tranquilos a la casa. Y me acuerdo que Santi, viste, o sea, que venga la policía, para un chico, la figura de la policía, ellos la siguen viendo como algo importante, viste, aunque se haya desprestigiado a lo largo de todos estos años por culpa de la política, por pagarles mal, por no darle las herramientas necesarias, por un montón de cuestiones, le fuimos perdiendo nosotros el respeto a la policía. Pero si vos te acordás cuando éramos chiquitos, veíamos a la policía y te agarraba la oreja y te llevaba a la comisaría para que te venga a buscar a tu papá, si estabas haciendo algún quilombo en la calle. Y yo creo que los chicos todavía esa imagen la tienen, ¿viste? Son chiquitos, o sea, ven a la policía y ven a la autoridad, ojo que te lleva a la policía. Entonces ver que la policía también se acerca en distintos lugares donde nos vemos y me reconoce como que el trabajo se ha hecho bien, y la gente también, los que pasaron, los que ayudamos, las cosas que hicimos, creo que es un buen momento para volver. Creo que es un buen momento para volver a la política. Vas a volver, digamos, dentro de el peronismo. Lo fui antes de tomar la decisión, lo fui a hablar con Graciela, porque la quiero muchísimo. Graciela sigue teniendo sus diferencias con el peronismo. Ella obviamente es indiscutible el peronismo de Graciela, ¿no? Ella también fue gran responsable de que yo tenga este sentimiento por el peronismo que lo tengo creo desde que nací, porque es como ser hincha de Boca, o sea, el peronismo es algo muy arraigado al barrio, a tu sentimiento, a tu crianza, a los códigos que uno maneja. Yo qué sé, también podría pasarme horas. He hecho peronistas que hoy están dentro del peronismo del distrito que no eran peronistas. Eran radicales, de franja morada, vecinalistas, y yo los he transformado en peronistas dentro de mi agrupación acá en el distrito. Y hoy son figuras dentro del peronismo local. Y yo los he transformado en peronistas. Entonces, fui a hablar con Graciela.
Le dije que para mí la única manera de ganar este distrito es participando dentro del peronismo 3 de febrero. Como hizo San Martín en su momento, cuando estaba Iboscu, se juntó todo el peronismo y fue la manera de ganar de Iboscu. Si nosotros seguimos divididos dentro del peronismo de 3 de febrero, no vamos a ganar nunca. ¿Cómo ves la interna? No sé, yo no me quiero meter. No por persona, pero digo, ¿cómo ves? No, yo lo que creo es que. Te vuelvo a repetir, hice una gran relación con Juan hoy. Hoy con Juan de Bandi yo hice una relación, creo que más que dentro de la política, de dentro de la amistad. Los dos compartimos una hija preadolescente y una hija adolescente. Nos ayudamos mutuamente en un montón de cosas de nuestra familia y terminamos haciendo una relación familiar. Nos dimos un abrazo para fin de año relacionado a lo familiar. Le tengo un gran aprecio, considero que es una excelente persona. Tengo diferencias desde lo político y quizás las siga teniendo siempre en la manera de pensar o en la manera de actuar, quizás dentro de la política, ¿viste? Quizás, pero son cuestiones que hoy se pueden discutir y charlar dentro de un mismo espacio. Entonces, y con el resto del peronismo también, hoy tengo una excelente relación. Salvo algunos, esto que te decía antes, que siguen como dolidos conmigo, sin razón. Yo creo que hoy el peronismo de 3 de febrero tiene que empezar a hacer una discusión interna, tiene que empezar a hacer una autocrítica. O sea, hay cosas que estuvieron mal, tanto del peronismo local como del peronismo afuera local, y lo tenemos que decir, y nos tenemos que hacer cargo. O sea, yo no fui parte del gobierno de Alberto, pero yo me hago cargo del gobierno de Alberto porque yo mismo en el distrito pedí votar a Alberto y a Kicillof en esa elección. O sea, yo pedí el voto a Alberto y a Kicillof. ¿Cómo lo ves a Axel? Yo creo que Axel hoy es la principal. No sé si la principal figura no, porque para mí siempre la principal figura es Cristina dentro del peronismo. O sea, esto también lo sabe todo el peronismo, es algo que yo siempre vi de esa manera, pero creo que Axel está muy bien parado para ser candidato. Hay otras figuras que seguramente van a querer participar también. Y para mí lo que hay que hacer es eso, tanto a nivel nacional como en el distrito. Hay que empezar a charlar, hay que dar una discusión. ¿Estás de acuerdo? ¿No te gusto más, te gusto menos? ¿Me gusta más, te gusto menos? Bueno, este es el momento en el que hay que dar la discusión dentro del peronismo. El país necesita que el peronismo se reinvente también. Mira, yo hace 3-4 meses atrás le dije a mi mujer, le digo, ¿sabes que hay como un despertar peronista en los jóvenes? Digo, en las redes sociales. A mí me encantan las redes sociales. Yo utilizo las redes sociales desde siempre. Las analizo, las miro, me encanta. Yo empecé a ver ese despertar peronista en los pibes, viste, que con el meme de una foto de Perón en la cocina y todo eso, y yo empecé a defender cuestiones peronistas y también me dejaron de seguir un montón de personas. Perdí más de 5.000 seguidores cuando mete en presa a Cristina y empiezo a defender, no sé si a defender, pero a decir, si la ley va a hacer que sea pareja para todos. No, que a uno lo medimos con una vara, al otro lo medimos con la otra vara. Y bueno, y eso me llevó a perder un montón de seguidores. Y empecé a ver esa cuestión. Hoy, creo que todos la ven. Creo que hoy Milei logró que la Argentina se vuelva a volver peronista. O sea, que empiece a sentir ese sentimiento que explicamos. Porque creo que nos habíamos dormido, el peronismo habíamos hecho muchas cagadas. El golpe fue fuerte. Y entonces vamos a volver, se volvió en 4 años. Una cagada bárbara. Entonces, bueno, hay que hacerse cargo de esa cagada. Nos tenemos que hacer cargo en el distrito de las cagadas que hicimos nosotros. Yo me haré cargo de mis cagadas, me hago cargo, me equivoqué en algo, pediré disculpas. Y el resto también, hay que sentarse. Esto es la política. La política es aprender de los errores para no volver a cometerlos, construir en conjunto, todos juntos. El peronismo, aparte, no se nutre solamente del peronismo. Dentro del peronismo hoy tenemos al radicalismo, al progresismo. Hay un montón de actores dentro del movimiento que no es solo peronismo. O sea, y esto pasa desde hace muchos años. Entonces tenemos que entender que en el peronismo local, dentro de la discusión del peronismo local, tienen que estar todos los actores. Todo, nos guste más, uno, menos, lo que sea, tenemos que estar todos dentro de esa discusión. Si logramos ponernos de acuerdo por la vía diplomática a quienes sean los candidatos en el 2027, bárbaro. Y si no, tendremos que ir a una interna y el que pierde acompaña y el que gana conduce. Pero pensás hacer ese juego completamente adentro del peronismo, jugando y fuerte como suele jugar en todo, y sabiendo que podés ganar, podés perder, el que pierde acompaña, el que gana es el que conduce, digamos, ese es tu, digamos. Sí, cuando decidí ahora volver a involucrarme en la política, se lo comuniqué primero a todos los compañeros peronistas, dije, voy a volver a la política, empecé a hablar con los grandes actores de la política nacional, empecé a hablar con todos, con algunos que estaban distanciados, volví a comunicarme para volver a hablar. Y les cuento lo que me parece, cuál es el proyecto, y todos están de acuerdo. ¿Te sentís capacitado en el caso de que
digamos, de que seas el que conduzca, de conducir un partido? ¿Qué propones, digamos, como... O sea, ¿qué visión tenés del 3 de febrero si vos fueras? ¿Qué es lo que... A ver, creo que ya la mayoría me conocen, o sea, la mayoría de los actores de la política... Digo, de seguridad hablamos un montón y sabemos... Sí, por eso, la mayoría, pero la seguridad no es todo, o sea... Primero, a lo que se refiere a la gestión, a lo que la gente pueda ver en la calle, yo soy un tipo que vos me conocés desde chico, todo lo que hago me gusta que salga bien. O sea, si yo soy intendente de 3 de febrero, sé las distintas cuestiones que hay que atacar, la seguridad, la limpieza, la luminaria, el bacheo, las instituciones. Primero vos te tenés que sentar y establecer prioridades, ver cuál es la plata que tengo, esta es la plata que tengo, cuáles son las prioridades, cómo las voy atacando. Yo estoy convencido que también sería exactamente lo mismo. Necesitaría una gestión de 8 años para poder desarrollar todo lo que me gustaría, para dejar el distrito acomodado como a mí me gustaría. Lo principal sería la seguridad, sin ninguna duda. Pero si vos no manejás la educación, la cultura, también. El club, las instituciones. Por eso te dije las instituciones, O sea, nosotros teníamos proyectos con el tema de las instituciones intermedias, la sociedad. Para mí las sociedades de fomento están totalmente abandonadas. O sea, para mí lo que son los clubes de barrio y las sociedades están totalmente abandonadas. Habíamos hecho un proyecto y habíamos hecho una propuesta de que se iba a destinar un presupuesto a una secretaría de deporte y cultura que hoy la desarmaron. Creo que las dividieron, ¿no? Sí. En su momento era Secretaría de Deporte y Cultura. Bueno, no sé, habría que ver bien cómo se vuelve a armar ese esquema, tendría que volver a sentar a trabajar, pero yo lo que decía era que tenía que haber un presupuesto destinado. De ese presupuesto se tenía que dividir a las distintas entidades intermedias, sociedades de fomento, clubes, lo que sea, que el municipio tenía que controlar que lo que se le daba a esas instituciones tenía que estar invertido, y esa inversión se tenía que ver reflejada en los chicos que se acercaban a aprender arte, a aprender actuación, a hacer patín, a hacer vóley, a hacer fútbol. Mira, hoy que yo llevo a mi hijo a un club como es Independiente, que es uno de los clubes más grandes de la Argentina, más tomé conciencia de lo importante que es que un club, una institución tenga los recursos necesarios para poder sacar a los chicos de la calle. Ahí en Independiente no sé la cantidad de chicos que hay, o sea, no tengo ni idea, pero son cientos y cientos. Chicos que viven ahí alrededor, chicos que van desde muy lejos, chicos que van de otros lugares, y que el club los contiene dándole un deporte, dándole la ropa, dándole una merienda cuando se van. Y te puedo asegurar que es la vida para ellos y para la familia. Yo convivo con ellos ahora. Yo convivo a las 24 horas del día, me hice amigo de un montón de gente. Y todo. Para mí mismo es todo ir ahí y compartir eso. Entonces yo creo que nosotros en cada barrio tenemos que tener varios de esos focos. Varios de esos focos que tengan un presupuesto para poder hacerlo y personas idóneas, ¿no? Basta de que se adueñaron del club 2 personajes y son los dueños del club porque tienen el buffet y alquilan la canchita y de ahí no salen. Basta de eso. El municipio tiene que intervenir ahí y volverlo a poner en valor. Te podría decir miles de cosas, Gaby. Trabajé, o sea, imagínate que a lo largo de todos estos años trabajé sobre un montón de cuestiones. El consejo, te podría hablar del consejo escolar, me he peleado con el consejo escolar también. Valenzuela le quitó el poder al consejo escolar, se agarró la plata del consejo escolar. Hemos trabajado, hemos ayudado a escuelas del distrito que no tenían una estufa, no tenían un termotanque. Hablo, hoy en día sigo hablando y sigue siendo un desastre. Hay un montón de cosas. Antes de cerrar, primero, bueno, una última pregunta importante por ahí. ¿Qué le dirías al vecino, a la vecina de 3 de febrero, a los jóvenes? ¿Qué digamos que hoy están padeciendo esta realidad que nos toca, que es cruda, donde hay mucha violencia, donde se descalifica al otro por pensar distinto, donde cuesta mucho poder discutir profundamente ciertos temas, donde hay un ánimo que está por el piso? ¿Qué le dirías a esa gente que hoy habita 3 de febrero y que no encuentra un canal por el cual poder sentirse con un poquito más de esperanza? Primero, como actor de la política que fui del municipio y también en la política en general, le pediría perdón como peronista. Decirle, nos hemos equivocado en un montón de cosas, lo que estuvimos en el gobierno, lo que no estuvimos, lo que estuvimos en el municipio, lo que no estuvimos en el municipio, lo que ocupamos un cargo. Perdón, porque claramente hoy tenemos este gobierno por los errores que hemos cometido nosotros en los distintos ámbitos de la política. Y segundo, les pediría que, yo sé que es difícil, pero que vuelvan a confiar, que me parece que hay un nuevo despertar de dirigentes, que tienen que apostar a esos nuevos dirigentes, que a los dirigentes que están dentro del peronismo que empiecen a darse cuenta que de la manera en la que vinieron haciendo la política hasta acá
no crecemos más, no vamos a ningún lado, perdimos los municipios, no los ganamos hace un montón de elecciones, que hay que empezar a escuchar al otro, que hay que empezar a construir una propuesta, que tenemos 2 años para caminar dentro del municipio y decirle al vecino de 3 de febrero, mirá, nosotros venimos a construir esto, a escucharte, a decir, esto fue lo que hicimos, hay cosas en las que nos equivocamos, pero también hay cosas que hicimos bien, hay un montón de cosas que se hicieron bien y que las queremos volver a replicar, y te pedimos que nos empieces a acompañar y a confiar nuevamente. Y que observes para atrás, que observes el presente y que si nos equivocamos en el futuro también nos vuelvan a marcar. Yo he aprendido, una de las cosas que más me ha enseñado a mí es a no dejarme llenar la oreja por el amigo del campeón. Me ha pasado muchas veces en mi vida, en lo privado, en lo político, cuando ganábamos algo, cuando algo nos salíamos bien, yo era el mejor del mundo, todos te rodeaban, y después cuando te pasaba algo que no estaba tan bien, te quedabas solo. Creo que esa es una de las mayores enseñanzas que tuve yo en la vida. Y estoy seguro que si en algún momento tengo la oportunidad de conducir el municipio de 3 de febrero, voy a saber escuchar y darme cuenta si me estoy equivocando o si nos estamos equivocando, porque si alguien se me acerca y me dice, che, mira, esto está mal. Estoy seguro que esa templanza la logré adquirir con el pasar del tiempo que es clave también. Y con los golpes del tiempo. Pero con esto no te digo, yo indiscutiblemente quiero ser el candidato independiente de ninguna manera. Yo voy a trabajar primero para reconstruir o para ampliar o para que todo el mundo que quiera participar dentro del peronismo de 3 de febrero lo pueda hacer. Si en el andar hay algún compañero, compañera que está en mejores condiciones que Martín, que Juan o que quien sea, voy a ser el primero en decir, che, bajemos un poco los decibeles. Me parece que esta persona está en las mejores condiciones hoy para competir. Sentémonos en una mesa de discusión y de diálogo y de trabajo todos juntos y acompañémosla, sea quien sea. Qué importante eso, porque más allá de los nombres personales, digo, la ideología, el peronismo, defender esa ideología es lo más importante. Es que si yo no digo eso y empiezo a hacer lo mismo que me hicieron a mí durante un montón de tiempo, y hoy te digo, yo hoy la verdad no vengo a pedir permiso para participar, vengo a participar. Después daremos todas las discusiones que tenemos que dar. Pero tampoco le podemos decir quién tiene derecho o no a participar o quién puede ser el candidato o no. O sea, se tiene que terminar eso del dedo y la lapicera. Se tiene que terminar. Que todos tengan derecho a caminar. Que todos tengan derecho a querer ser. Que todos quieran ser concejales, ser consejeros escolares, ser intendentes. Que todos tengan el mismo derecho. No puede ser que hace 20 años que somos los mismos. Y me incluyo. O sea, no puede ser que seamos siempre los mismos. ¿Cómo puede ser? No solamente en 3 de febrero, pasa en muchos lados, que no haya nuevos candidatos. ¿Por qué no hay candidatos nuevos a nada en ningún lado? Porque no se lo permiten. Y esto lo estábamos hablando antes de empezar la nota. O sea, lamentablemente la política se cierra, cada uno cuida su propia quinta y el árbol le tapa el bosque. No deja ver que si hay una construcción más grande. Y nosotros logramos, entre todos los peronistas, radicales, vecinalistas que conforman el partido peronista, hoy se llama Unión por la Patria, Fuerza Patria, o el nombre que tenga, y estamos todos ahí adentro, y logramos ganar el municipio de 3 de febrero otra vez, nuevamente, para que sea un distrito peronista, como fue durante muchos años. No solamente los que estamos ahí armando ese partido o ese movimiento vamos a tener lugar para participar, sino que un montón de otros compañeros también lo van a tener. Entonces, hasta que la dirigencia no entienda eso y no abra la cabeza, lamentablemente vamos a seguir discutiendo la chiquita sin discutirla. Bueno, nada, gracias por haber venido, un placer escucharte, un placer hace mucho que no hablábamos, así que... Hace mucho que no hago una nota, muchísimo tiempo que no hago una nota. Es un ejercicio muy bueno, me despertaste un montón de cosas otra vez que no venía hablando. Justamente en eso, pensaba que no venía, se va a ir de acá y ya va a estar espectacular, exacto. Y para eso también vine, y la verdad que nada, está bueno que seas vos, que sos mi primo, me conocés desde que nací, me ayudaste un montón en la política, un montón, días del niño, actos, de todo. Y sabía que iba a ser bueno porque necesito empezar a tener este ejercicio para empezar a hablar, necesito también para empezar a hablarle a la gente, para que la gente entienda hacia dónde vamos. Aquellos que se quejan de lo que yo hablo, encontré una persona que habla más que yo, viste que calladito, porque bueno, acá la prioridad son los invitados, así que obviamente escucharlo a él es lo más importante, ¿no? Y nada, fue un placer escucharte, digo, sabés que muchas cosas coincidimos y en muchas no. Obvio. Digo, y eso es lo importante, digo, creo que con el tiempo también he aprendido eso.
digo, lo importante es poder encontrar esos puntos de unión, esos puntos que sí estamos de acuerdo y discutir los puntos que no se están de acuerdo, manteniendo obviamente una base ideológica que tiene que ver con un Estado presente, Sí, que tiene que ver, y digo, y esto da la posibilidad también en este programa, que se llama Solo pero bien acompañado, a poder también citar a gente que no piense igual que uno y de la cual se pueda compartir, discutir, interpelar, y tratar de llegar a un acuerdo para poder crecer, que es lo que todos queremos. Nunca una persona va a estar 100% de acuerdo con la otra. Alguna diferencia va a haber. Y nunca un gobierno va a hacer que todo el pueblo esté de acuerdo con lo que hace. Esto es real. Sí, sí. Entonces, me parece que siempre va a tener mayor adhesión el que mejor interprete las necesidades del pueblo. En el momento en el que corre, ¿no? Vos me decís, ¿hubo algún otro gobierno que interpretó mejor al pueblo que el peronismo? Y no. Realmente está demostrado, que Perón lo decía, cada tanto hay que dejarlos gobernar para darte cuenta que no somos tan malos. Entonces, es lo que va pasando. O sea, hoy lo que pasa es que aparecen gobiernos que mira, yo creo que lo peor de lo de Milei es que volvió a ilusionar, no volvió a ilusionar, ilusionó a los jóvenes con que era algo que era distinto a la política, que era algo nuevo. Y esa desilusión yo creo que en los chicos dolió muchísimo. Y que está doliendo muchísimo. Por lo general siempre los jóvenes acompañaron al peronismo. O sea, por la rebeldía, por esto que te decía del crianza, de la forma de ser, del argentinismo puro. De los jóvenes, en su mayoría, siempre fueron peronistas. Sí, y es claro, volver a recuperar. Entonces hay que volver a recuperar. Hay que volver a trabajar para eso, para recuperar. Bueno, señoras, señores, esto fue todo. Solo pero bien acompañado. Muchísimas gracias, Martín. Gracias. Muchísimas gracias a todo lo que vea. Ojalá que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros esta tarde. Así que bueno, nos vemos en el próximo programa de esta segunda temporada de Solo pero bien acompañado. Hasta la próxima.